Les reitero mi saludo de buenas noches, esperando que estén muy bien ustedes y quienes les rodean. Eh, Va a ser muy bueno que en la sesión de hoy se sientan muy libres de poder participar. Y para poder comenzar el trabajo, recordamos cuál es nuestra postura frente a la realidad, que es la misma que tiene el personaje humano que está en la pintura de José María Velasco. Este hombre, allí retratado, se planta frente a la realidad para mirarla, pero para no quedarse en lo superficial, busca entenderla. Nosotros buscamos entender la realidad y no solamente quedarnos en lo superficial, en la información inmediata. Por eso, nuestro módulo se llama de la información al conocimiento, que parte de lo superficial, pero va a lo profundo. Bueno, pues para tener experiencia muy concreta de este camino que hacemos de la información al conocimiento, les comparto la respuesta a algunas inquietudes que vi en los mensajes y también en las actividades integradoras, que es el momento en que los facilitadores entregan las calificaciones de las actividades. Hay 72 horas hábiles después de la entrega de las actividades para que ustedes puedan recibir la calificación. Es decir, el facilitador o el asesor virtual tiene 3 días hábiles para poder entregar su calificación. 3 días hábiles como límite. De manera que, vamos viendo acá, quien entrega una actividad el lunes, si nosotros contamos 3 días hábiles, sería del lunes al martes, del martes al miércoles, del miércoles al jueves. Tendría que estar recibiendo como máximo, como fecha límite, el jueves su calificación. Si alguien entrega su actividad el miércoles, cuentan ustedes 3 días. Miércoles a jueves, jueves a viernes, pero hasta aquí quedaron los 2 días hábiles de la semana. Sábado y domingo ya no se cuentan como días hábiles y entonces transcurren sábado y domingo y hasta el lunes siguiente es que el asesor virtual tiene como límite para entregar su calificación. Con mayor razón, si alguien entregara su calificación el jueves, tendría como límite al martes siguiente para recibir su calificación. Y esto ya nos va ayudando a tener paciencia de el asesor virtual, porque es probable que se tarde un poco más, sobre todo para calificar a las actividades que recibió el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque ustedes pueden enviar las actividades inclusive sábado o domingo, pero difícilmente un asesor virtual va a estar calificando esos días. Yo procuro hacerlo y también van a encontrar a alguno que lo haga, pero no pierdan la paciencia si es que ustedes entregan la actividad el domingo y llega el martes y todavía no han recibido calificación, porque miren, desde el viernes y luego el sábado y el domingo días, entonces podrá recibir. Hasta aquí es muy cotidiana, muy de la manera de funcionar de la prepa en línea, pero nosotros queremos hacer el recorrido hasta entender la realidad. Y por eso podría decirles, fíjense que se da tanto tiempo para calificar, porque nosotros los asesores virtuales tratamos de ser muy atentos al contenido que ustedes entregan y de poner mucha atención a cada palabra que ustedes escriben. Tratamos de hacer eso y por eso nos llevamos mucho tiempo en calificar. Esto ya les da una noción más profunda de la realidad y así ya no se quedan con la pura información superficial, sino que la llevan hasta la profundidad de un conocimiento más serio. Hasta aquí. Les pregunto, por favor, ¿sirvió de algo la aclaración sobre el límite en que pueden recibir sus calificaciones? Bien, quienes crean que sí sirvió de algo, por favor, levanten la manita. Gracias, Oscar Iván. Gracias, Denia. Gracias, Anegeli. Gracias, Meli.
Gracias, Ana Laura, que escribiste tu respuesta. Qué bien. ¿Quién más anda por aquí? Ana Laura. Pues sí, aquí andas. Y qué bueno que entonces sirvió. Ay, perfecto. Bueno, vamos entonces a lo siguiente. Esto que ven aquí es un fragmento de una infografía que por alguna razón se pone en la plataforma hasta más adelante, en los módulos más adelante. Pero de una vez se las presento y dice la misma información que les acabo de mostrar. Esta infografía no está ahorita en la plataforma para ustedes, pero es probable que a partir del módulo 3 ya la vean. Bueno, ahora, pon en mente cuál es la meta que quieres lograr. Leyendo las actividades, sobre todo la actividad integradora 1, me quedaba muy claro que ustedes quieren algo bueno. Bueno para ustedes, pero sobre todo bueno para aquellos que los quieren. Papás, hijos, abuelitos, parientes, quieren algo bueno para ellos. Y eso está fenomenal. Es ponerse una meta elevada. Tengan muy presente esa meta elevada siempre, porque entonces ustedes podrán comparar su acción con esa meta elevada y ustedes mismos podrán evaluarse y preguntarse, ¿yo estoy haciendo algo coherente con esa meta elevada? ¿Mi esfuerzo corresponde a esa meta elevada? ¿La calidad de mis trabajos corresponde al amor que estoy recibiendo de los que están cerca de mí? Si mi esfuerzo, mi calidad, mi tiempo sí corresponde al amor y a esa meta elevada, entonces vamos bien. Si tú te das cuenta que todavía no es coherente con ese amor, con esa atención que te dan, entonces tienes la enorme oportunidad de elevarte, de dar más. Por ejemplo, acordándome ahorita de alguno de los horarios que ustedes hicieron, ¿qué tal que te levantas un poquito más temprano? Y por un poquito quiero decir que en vez de levantarte a las 9 de la mañana, te levantas a las 7 de la mañana. Y comienzas a hacer todas tus actividades de servicio en casa desde antes. ¿Les gustaría a los que viven contigo? ¿Sería bueno para ellos? Esa es una manera de elevarse y de hacer que nuestro esfuerzo sea congruente con la meta. Vamos a recordar ahora, como lo ven ustedes en la pantalla, qué fue lo que vimos en la sesión anterior. Tú encuentras algunos detalles en relación con el método de trabajo de este módulo y también algunos detalles de cómo elaborar la actividad integradora y también mencionábamos algo en relación con los niveles de conocimiento, más o menos con una imagen así, solamente para significar que tú tienes toda la posibilidad de entrar al nivel de la información, pero ir más allá para aprender las cosas y todavía ir más profundo para saber, para tener el sabor de la realidad. Fíjate que esta palabra saber está emparentada con la palabra sabor y de allí viene la palabra sabiduría. Entender el sentido de la realidad es encontrarle el sabor a la realidad. Tú decides hasta dónde vas a llegar en la profundidad del conocimiento. Y esto lo vamos a estar practicando. Te recuerdo, hay que construir un ambiente digno escribiendo bien. Y felicito a todos los que se han esmerado en escribir correctamente. Tengo que hacer una mención especial porque quienes entregaron sus actividades, todos cuidaron de no suplir las vocales A y la O con el signo de la arroba. Les felicito y les agradezco que lo hayan hecho así. Y les animo, aunque eventualmente llegaran a tener en el medio ambiente quien escribiera con ese signo, ustedes manténganse firmes. Por el respeto a la dignidad de las otras personas, yo voy a escribir bien. Manténganse, entonces, generan ustedes hasta en los foros un ambiente muy bonito, como el que estuvo en esta semana, donde se notó lo que están viendo ustedes en la pantalla. Había confianza, había alegría, y así se lo expresaron. Y eso fue muy bonito.
Les pregunto, ¿hubo alguna diferencia entre el foro aprendiendo de esta semana y las conversaciones que se tienen por WhatsApp? Por favor, quien haya notado alguna diferencia en los tonos, en las palabras, en el ambiente que se armó, levante la mano. ¿Hubo alguna diferencia entre el foro aprendiendo y las conversaciones de WhatsApp? Bien, pues yo espero que, gracias, así como lo han dicho Ana Laura, Ana Yeli, por el momento, así como ellas, también ustedes noten la diferencia y se animen a hacer un ambiente más humano en cada lugar donde ustedes participen. Usemos bien el idioma, pero para valorar nuestras raíces. Fue curioso. Yo no sabía lo que iban a hacer en la Ciudad de México con esta maqueta del templo y no sé qué, pero resulta muy curioso, a mi modo de ver, dos aspectos. No se habló de la raíz africana y sí se despreció a la raíz hispánica. Pues, sin ser profeta yo, pero con la misma lógica que ustedes pueden ocupar, vimos esto. Quien desprecia a una raíz no crece, no da fruto. Quien desprecia a una raíz esteriliza a los demás. Pero ustedes no van a ser así. Ustedes pueden valorar a la herencia prehispánica, la herencia africana y la herencia hispánica que hemos recibido. ¿Y cómo la valoramos? Pues apropiándonosla con el lenguaje, hablando bien el árabe que hemos recibido. ¿Ustedes sabían que árabe? Pues les puedo decir, ahorita la que me viene a la mente, la palabra ojalá es una frase árabe. Ojalá, así lo quiera Dios. Ojalá es una palabra que heredamos nosotros del árabe, o la palabra alberca, o la palabra alcohol, o la palabra almohada. Son palabras que hemos heredado de la cultura que nos vino por los españoles. Les animo a que guarden los recursos de esta semana, ya que ya tengan el hábito de para que ustedes les sirvan ahorita y en adelante. En particular les recomiendo los recursos que están señalados en la elipse roja y semana. Esta te orienta para ubicar bien tus actividades y aprovechar bien el tiempo que tienes. Yo espero que ya tengas guardado este recurso de manual de citas y referencias. Ya no aparece en los siguientes módulos. Y esto quería decirlo, agradezco muchísimo a quienes hicieron su portada. Una portada con ilustración o con algún diseño, con letras bonitas o con colores. Les agradezco muchísimo. Es muy grato ver trabajos ilustrados. Y les anticipo, también ustedes pueden poner ilustraciones a lo largo del trabajo. Pueden poner imágenes alusivas al tema o pueden poner colores o márgenes, lo que ustedes quieran. Hagan bello su trabajo. Muy bien. Para el día de hoy, quisiera que viéramos, además de algunos detalles de cómo realizar las actividades integradoras, que hiciéramos ejercicio y que viéramos qué es esto de atender a la esencia de un texto. Es decir, qué es resumir. Para poder entender bien esto, repito, conviene que revises y tomes nota de los recursos que están a tu disposición. Y antes de entregar las actividades integradoras, haz las actividades formativas que tienes también allí. Estas actividades conviene siempre hacerlas antes de las actividades integradoras. Muy bien. Antes de pasar a lo que se nos pide en el foro aprendiendo de esta semana, quisiera leer lo que está escrito en la conversación, donde Melissa nos dice que la diferencia que encontró entre el WhatsApp y nuestro foro aprendiendo
es que en el WhatsApp nos expresamos más, dice ella, y se representan nuestras emociones con los emojis. ¿Es correcto? Y entonces, los emojis, igual que la expresión de nuestras emociones, puede dar una cierta ventaja, pero también puede ser muy ambiguo. Y entonces, al ser ambiguo, el lenguaje es poco claro. Velo tú. Cuando pones una carita, puedes estar representando en el texto que estás muy contento cuando realmente no lo estás tanto. Y entonces, la doble cara es muy fácil que entre en el WhatsApp maquillada por los emojis. Pero ustedes pusieron, sobre todo en la actividad integradora 2 de la semana pasada, que al escribir podían reflexionar más, podían expresar de una manera distinta lo que ustedes son. Podemos tomar las riquezas de ambos medios, de la escritura bien hecha y de la oralidad bien hecha. Y entonces, el resultado va a ser una comunicación de alta calidad. Katie pregunta si hay un grupo de WhatsApp. Lo ignoro, ya entre ustedes se comunicarán y por correo electrónico podrán responderse. O quizá ya lo hicieron en una respuesta directa a Katie. Los grupos de WhatsApp en prepa en línea a veces funcionan, otras veces no. Depende de la madurez de los integrantes y sobre todo de la intención comunicativa. Quien quiera hacer un ambiente verdaderamente humano puede hacerlo hasta en el WhatsApp. Bien, ahora les platico qué es lo que se nos pide en el foro aprendiendo. Pues ves los verbos que están resaltados en blanco. Se pide que expreses lo que quieras sobre los contenidos, especialmente preguntas. Se pide que compartas el enlace al audio que vas a hacer en la actividad integradora 4. ¿Para qué sirve compartir ese enlace? Pues para que los demás compañeros también lo puedan escuchar. Va a ser muy interesante, ahorita lo vas a ver. Se pide que comentes los textos leídos y los audios de los compañeros. Entonces, en el foro aprendiendo podrás realizar estas 3 actividades con mucha atención y calidad. Con esta finalidad, la que tú ves allí en el párrafo inferior. Así practicas la comunicación escrita en la convivencia con la comunidad de aprendizaje, que esto es uno de los objetivos de la prepa en línea. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o comentario en relación con lo que hay que hacer en el foro aprendiendo o con el contenido que he dado en relación con el idioma y el manejo que debemos hacer de nuestras raíces? ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Ana Laura, por responder en la conversación escrita. Nos dices tú que tú no tienes preguntas. Voy a esperar un momentito más para ver si alguien tiene alguna pregunta o para recibir la respuesta de que no hay preguntas por el momento. Gracias, Denia, por tu respuesta escrita. Gracias, Leonardo. Gracias, Katie. Muy bien. Gracias, Melissa. Gracias, Oscar. Pues entonces, vamos adelante. Pero si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor, levanten la mano y la hacen, sea tomando el micrófono o en la conversación por escrito, ¿no? Bueno, para poder indicarles lo que se nos pide en las actividades integradoras, tengo que mencionarles algo acerca de los tipos de escritos. Tú ves que hay muchos tipos de escritos en nuestro alrededor. En el entorno hay periódicos, revistas, cuentos, libros, etc., ¿no? Bueno, cuando
un escrito que se llama sinopsis. La sinopsis tiene las ideas esenciales de un texto o de una película, pero es muy breve. Es como lo que viene en las películas que te presentan la idea general. Antes venía atrás de los DVDs y entonces te daban la noción de lo que se trataba en la película, pero en un renglón o 2 renglones. Eso es una sinopsis. Además de la sinopsis, está el tipo de texto que se llama síntesis. La síntesis tiene las ideas esenciales de un texto, un artículo, una película, pero con un poco de mayor extensión comparado con la sinopsis. Pero fíjate tú, además hay un tipo de texto que es el resumen. El resumen tiene las ideas esenciales, pero también expresa algo del contexto, es decir, lo que ayuda a captar mejor la idea. De manera que hay textos que captan la idea esencial, la idea principal de cualquier otra cosa. Y dependiendo de la extensión, la única diferencia entre estos es la extensión. Pero advierto algo, no se trata de que el resumen tiene más rollo, como si fuera paja o palabras sin sentido. No. Los 3 textos tienen solo ideas principales, solo las ideas que no pueden faltar, porque si falta alguna idea, entonces ya no se entiende bien. Lo que pasa es que en el resumen hay, además de ideas esenciales, de ideas principales, a esas ideas. Pero además hay otro tipo de escrito, en el que se hacen una selección de ideas principales, pero también se emite una opinión, una valoración. Pero atención en esto, la valoración que se hace es sobre la forma en que se está tratando un tema. Por ejemplo, en el artículo que tienen ustedes a un lado, que habla sobre la movilidad y que es un derecho, entonces se juzgará la forma en la que se está tratando el tema de la movilidad. No se trata, pero no se expresa una opinión personal, sino se expresa cómo se está manejando el tema. A ese tipo de texto se le llama reseña. La reseña es una valoración de las ideas esenciales y de la forma como están siendo expuestas. Diferente del ensayo escrito en el que alguien toma las ideas principales de un artículo o de un libro y las opina con su propia valoración, ya haciendo un juicio sobre. Te he presentado estos 5 tipos de escritos. Los 3 primeros dan la información tal cual, sin opinión. Y los 2 últimos sí dan una opinión, pero la reseña da una opinión sobre la forma en que se trata el tema y el ensayo da una opinión sobre el contenido de ese tema. El tiempo se agota y entonces voy a dejar ahora. Les pido por favor que se vuelvan a conectar para continuar con la explicación. De estos 5 tipos de escritos, nosotros vamos a trabajar en esta en esta semana, estos 2, el resumen y la reseña. Perdón, dije semana, ¿verdad? Pero más bien, en lo que resta del módulo, vamos a trabajar estos 2 tipos de escritos, el resumen y la reseña, atendiendo entonces a que el resumen va a requerir las ideas esenciales de la información tal cual y la reseña, la información y un juicio sobre la forma como está expuesto el tema. Lo hablaremos en su momento. Pero dicho esto, entonces ya podemos ir a la actividad integradora 3, cuyo título es Selección de textos e ideas aplicables. Se pide que leas un texto de cada tipo y vas a ver en las instrucciones un rectángulo verde más grande que esto. Y fíjate que viene aquí algo que dice que es el tipo de texto científico y te va a dar 2 opciones de texto.
Luego el tipo de texto informativo y te va a dar 2 opciones de texto. Luego el tipo de texto periodístico con 2 opciones y el tipo de texto literario con 2 opciones. En total son 8 textos, pero de esos 8 textos tú vas a elegir leer solo uno de cada tipo. Es decir, vas a leer en total 4 textos. De esos 4 textos, tú vas a elegir uno, solamente uno de ellos. Y entonces, de ese único que tú elijas, se pide que identifiques estos 6 elementos: el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto y las características que lo hacen ser del tipo científico o informativo o periodístico o literario. Hasta aquí van 5 elementos. El sexto elemento que se te pide son 3 ideas principales de ese texto. Y entonces, fíjate, voy a repetir. Tú lees 4 textos, uno de cada tipo. De esos 4, eliges uno. Y sobre ese único, haces este análisis, indicando las 3 ideas principales. Después de señalar las 3 ideas principales, se te pide que elabores un resumen o un esquema. En este caso, uno de los textos que te van a pedir, que te van a proponer, mejor dicho, que están allí por si lo quieres escoger, es el que se llama La inteligencia artificial no es como la pintan. Es un artículo muy interesante. Y de ese artículo yo elaboré este pequeño resumen que tú ves en el rectángulo azul. Tú también vas a elaborar un resumen, que puede ser así de pequeño. O bien puedes elaborar un esquema. En este caso, es un mapa conceptual. Tipos de esquema hay muchos. Tú vas a ver que en los recursos de esta semana se indican algunos y también puedes buscarlos en la red. Después de hacer el resumen o esquema del texto que hayas elegido, se te pide que escribas por qué te interesó esa lectura. Pero fíjate bien, vas a escribirlo hasta después de que lo leíste. No se te pide que indiques por qué te llamó la atención el tema, sino que después de leer el texto, expliques por qué te interesó. ¿Por qué te piden esto? Porque si tú identificas qué fue lo que te interesó de ese texto, lo que vas a estar recordando son las ideas esenciales de ese texto. Y entonces podrás manejarlo mejor. Una vez que hayas hecho lo que se te pedía, ahora se te indica que menciones 3 estrategias de lectura para el texto, estrategias de lectura, que está en el conjunto de recursos de estas 3. Si pones 4, está muy bien. Y sobre esto de dar más que lo mínimo, ahorita te voy a poner un ejemplo. Después de haber mencionado las estrategias de lectura, se te pide que menciones 2 conocimientos nuevos que hayas obtenido a partir de la lectura de los textos. Y entonces, fíjate bien, tú puedes poner un aprendizaje obtenido de los 4 textos que leíste, o puedes poner los 2 aprendizajes de el único artículo del cual hablaste. Es aquí donde se nota quién leyó realmente los textos de cada tipo. Después lo que se te pide es que pongas el nombre de tu archivo con la nomenclatura que ya conoces
y que lo subas a la plataforma. De manera que el aspecto de tu trabajo va a ser similar al que ahorita vas a ver. Por favor, de abajo. A ver, voy a pedirle a Anayeli que abra su micrófono y me diga en voz alta si se alcanza a ver este trabajo. Sí se alcanza a ver. Perfecto, Anayeli. El alumno que hizo este trabajo le puso una imagen de una barda con un pensamiento. ¿Qué opinan ustedes de ese pensamiento? Tú misma, Anayeli, puedes decirnos, o quien quiera que quiera abrir el micrófono. ¿Qué opinan de ese pensamiento? Parece que está mal escrito, ¿no? Pero dice, leer da sueños. ¿A qué se estará refiriendo eso? Quisiera preguntarle ahorita a Oscar Iván, ¿a qué se estará refiriendo eso? Gracias, Oscar Iván, por tu respuesta en la conversación por escrito. Dice Oscar Iván, se refiere a que gracias a la lectura podemos llevar más allá nuestra imaginación. Completamente de acuerdo. Y seguramente ustedes podrían haber expresado lo que se entiende con otras palabras. Esto ya es un ejercicio. Ustedes captaron la esencia de ese pensamiento, la entendieron, no se quedaron en lo superficial, sino que fueron a lo profundo y entonces pueden reelaborar esa idea con otras palabras. Eso es resumir, aunque en este caso la respuesta que cada uno pudo haber dado fue más extensa que el propio pensamiento, pero eso está bien hecho. Bueno, primero les voy a mostrar en un panorama muy rápido el trabajo de este alumno. Resulta, eligió el texto, la inteligencia artificial no es como la pintan, y de una manera muy libre puso los elementos que se piden, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características, que por cierto y aquí vienen ideas principales que él encontró y que yo espero que ninguno de ustedes vaya a plagiar. Y después, en la sección donde él elegía hacer un esquema o resumen del texto, él escribió este pequeño resumen, está bien hecho. Y después, entre 5 y 10 líneas, indicó por qué le interesó esta lectura. Se nota que él leyó primero. Bueno, después mencionó 3 estrategias de lectura utilizadas para esta actividad, pero además también las describió. Describió cómo las utilizó. Y aquí se puede ver, ¿no? Una estrategia de lectura, por ejemplo, fue leer sin teléfono celular. Y esta es la explicación. Bueno, tú tendrás que poner también lo que se pide, que es ¿cómo se llama? La mención de la estrategia y la descripción. Bueno, y por último, menciona 2 nuevos conocimientos a partir de esta lectura. Aquí sí se basa solamente en el artículo. Bueno, este alumno con esta página ya habría completado y cumplido su actividad. Sin embargo, eligió hacer más
esto ya no se pedía, pero dio más de toda su capacidad. Y entonces hace lo mismo para este otro texto, para este otro texto y para el texto literario. Señor, que trabajaba 8 horas y tenía poco tiempo para los estudios, pero quería aprender de verdad. Y entonces logró hacer los textos que leyó. Dio mucho más que lo mínimo. Y entonces, este alumno cumplió lo que Melissa dice en la conversación por escrito. Ella decía que la lectura estimula nuestro pensamiento, nos incita a pensar. Bueno, pues efectivamente este alumno, al hacer este trabajo, no se detuvo, no se puso límites para pensar. Bueno, les pido por favor que me indiquen si queda clara la explicación y la ilustración con este ejemplo, porque quiero también presentarles otro de una alumna que utilizó esquemas, pero déjenme ver dónde está. Gracias, Melissa, por responder la conversación por escrito, que sí se entendió. Nada más quiero entonces mostrarles una ilustración. Reacciona una ilustración de alguien que lo hizo con esquemas. A ver. Creo que está aquí. Gracias, Joana, por escribir, que quedó claro. Déjenme ver. Esta alumna, también una señora que trabaja y que tiene una familia que atender, hizo el análisis de 1, 2, 3 y 4 textos. Bueno, pues eligió el que hizo esquemas. Pero bueno, la idea es que no se limiten y si quieren hacer un análisis de los 4 textos, lo hagan. Si les da tiempo de hacerlo de los 8 textos, háganlo. No se limiten, den toda su potencia. Y entonces podremos pasar a lo otro. Hasta aquí, más o menos así, como viste, quedaría tu propia actividad. Si hubiera alguna pregunta o comentario, te pido por favor que lo expreses. Voy a detenerme un poquito en el resumen. Resumir es expresar las ideas principales de un texto, pero para poder captarlas, tienes que poner atención al texto. Varios de ustedes me comentaban que tenían que leer 2 o 3 veces, o a veces hasta más, para poder entender un texto. Entonces lo hacen igual que yo. Yo tengo que leer varias veces un texto, sobre todo cuando es nuevo, cuando es algo que yo no conozco. Tengo que leerlo varias veces para poder entenderle. Después de entender, hay que extraer ideas. Pongamos el caso de que el texto que está leyendo la niña de la foto dice algo de un submarino, algo de la Segunda Guerra Mundial, de la leyenda de un monstruo, de una investigación seria y de que el verdadero monstruo es la violencia humana. Todo eso son ideas que vienen en ese texto. Y ella las extrajo. Bueno, y por último, para hacer el resumen, esta niña junta esas ideas, pero en una redacción que se entienda bien, y escribe las mismas ideas que tenía antes, pero ahora con una buena redacción. Y ella escribe el texto que está allí. Le voy a pedir a alguno de los que están presentes que abra su micrófono y lo lea.
libremente. ¿Quién quiere abrir su micrófono y leer el texto de ese resumen? No se pongan nerviosos, no le voy a pedir a nadie, para que sea completamente libre. Bueno, yo dije que no iba a pedirle a nadie y entonces voy a cumplir eso. Me aguanto. Pero ustedes pueden leer el resumen de allí. Entonces, para poder resumir, tienes que realizar estas 3 acciones. Para atender, lees con atención el texto. Para extraer, obtienes las palabras y las ideas esenciales, las que no pueden faltar. Y al escribir, lo haces con una redacción ordenada y lógica, con tus propias palabras. Más o menos como la respuesta que vimos en la conversación por escrito de Oscar Iván o la de Melissa. Ahora voy a decir que no es resumir. Resumir no es tomar palabras y juntarlas, como quien recorta así nada más y luego pega. Resumir no es lo que está allí, porque luego no se entiende. Resumir, entonces, lo que se te va a pedir no es esto, y se nota cuando alguien lo hace así. Sobre todo, si alguien consulta los trabajos que están ya publicados en la red, están muy mal hechos. Están hechos así con este estilo, una pésima calidad. Entonces, más bien les conviene ni consultar esos, ni hacer esto que no es un resumen. ¿Sí queda claro? Bueno, pues espero que sí, muy bien, porque la actividad integradora 2 precisamente se titula El resumen. Y aquí lo que se pide es que hagas un documento de texto sin límite de páginas y además realices un audio o video. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues leer uno de los 3 textos que están allí, descargar la plantilla y allí responder. Y después guardar y subir este mismo archivo con tu nombre. Voy a mencionar algunos detalles. Lo primero que se pide es que respondas por qué elegiste ese texto sobre los otros 2. Esto quiere decir que para poder elegir un texto, antes tienes que haber leído los 3. Lees los 3 y eliges este texto. Después, lo que se pide es que en este enrejado escribas la vida del autor. Voy a ponerlo así otra vez. Contexto y circunstancias de la vida del autor. Y esta información la vas a poder obtener de la red, pero de fuentes seguras. Aquí es donde vas a buscar información académica y aprender la que sea cierta. A ver, estimada Marcela Kiermain, por favor abre tu micrófono, que quisiera hacer unas preguntas. Sí. Gracias, Marcela. Oye, ¿cómo está escrita la palabra aprenderás? Tiene una H ahí en aprenderás. Está mal escrito. Va sin esa H y solo con una E. Gracias por esa observación, Marcela, porque gracias a esto, y no, bueno, está bien, cierra el micrófono, no pasa nada, porque ahorita les voy a volver a pedir otra cosa.
Gracias a esta intervención de Marcela, les voy a presentar una nueva palabra en español, que sí es correcta. La van a ver ustedes en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y se usa muy poquito, pero tiene un significado impresionante. Lo van a deducir ustedes, pero seguramente habrán escuchado alguna noticia donde se dice que la policía aprehendió al delincuente. ¿Sí han escuchado algo así? A ver, quisiera preguntarle ahora a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás allí? Sí, claro. Hola, buenas noches. Hola, Juan Carlos. Oye, ¿sí has escuchado en algún momento esto de que la policía aprehende al delincuente? No, ¿No? la verdad no. Bueno, es verdad que sucede poco y la mayoría de los delincuentes siguen haciendo sus crímenes. Pero en el mundo ideal, en el mundo de la justicia que nosotros deseamos, se dice así: la policía aprehendió al delincuente. Ahora, Juan Carlos, dime, ¿qué entiendes tú cuando se dice que la policía aprehendió? ¿Qué hizo la Mm, policía? no sé, como que aprende de los delincuentes. Uh-huh. ¿Y qué Como que será? los delincuentes, No, no te escuché. ¿Puedes decirlo como que otra los vez, por favor? delincuentes les enseñan. Ah, eh, no, es curioso, pero con la H ya significa otra cosa. Por favor, bueno, te agradezco mucho y vamos a ver qué es lo que dice Oscar Iván, que levantó la mano. Por favor, Oscar Iván. Bueno, Oscar Iván y Melissa responden por escrito. Oscar Iván dice: aprehender es usado como atrapar. Efectivamente. Melissa dice: aprehender es como arrestar. Correcto. Aprehender con H es atrapar, capturar, arrestar, tomar algo y quedarse con ello. De manera que cuando lleguemos a escuchar en alguna buena noticia que la policía aprehendió al delincuente, vamos a poder entender que la policía atrapó, capturó al delincuente y no lo va a dejar salir. Y esto, aplicado al ámbito educativo, así como lo dice también Leonardo, quiere decir que lo que vamos a aprender es la información. Voy a utilizar las palabras que escribió Leonardo. Vamos a agarrar, a detener la información. Vamos a atrapar la información para quedárnosla, para apropiárnosla. Y entonces, esta palabra tan bonita, aprehender, va a significar que tú vas a capturar lo esencial y lo vas a guardar en ti. ¿A poco no está bien bonita esta palabra? Efectivamente, esa es la intención, que tú captures la esencia de las cosas, lo mejor de las cosas. Y eso que capturaste lo vas a convertir en un resumen, utilizando las tres acciones que ya te había explicado. Tu resumen debe tener una cuartilla, es decir, una página de extensión. Después del resumen, se pide que hagas un audio o video
donde expliques la lectura, es decir, donde menciones la intención del texto y el aprendizaje adquirido. Y después pongas el en le aparece. Esto lo voy a enfatizar. En el audio o en el video que tú hagas, vas a la intención del texto. ¿Para qué el autor habrá escrito esa cosa? ¿Para qué habrá comunicado con esas palabras esas ideas? ¿Qué querrá de los lectores el autor? Tú lo vas a explicar en el audio. Es decir, en la grabación que tú hagas, no vas a leer el resumen que escribiste. Lo repito, en la grabación no se lee el resumen. ¿Sí queda claro esto? Muy bien. Pues agradezco a Miranda que responde a Melissa y que dice que sí quedó clarísimo. Esto de que quedó muy claro, yo espero que aunque después les surjan preguntas, aunque no quede claro completamente ahorita, después se animen a preguntar. Una y otra vez. Pueden preguntar sin problema. Bueno. Yo espero que no suceda en este grupo, pero nada más, por si a alguien le llegara la tentación de copiar y pegar, acuérdense, como al copiar y pegar no estás poniendo tu trabajo, entonces propiamente no te puedo asignar a ti calificación. Es decir, a quien copia y pega, pues solamente se le asigna un 0. Pero lo peor es que se comete una horrible injusticia. De por sí tenemos poco tiempo. Ustedes y los asesores virtuales tenemos poco tiempo. Y echarlo a perder en algo que no era honesto es una injusticia horrible. Ustedes nunca cometan esas injusticias. Por favor, por favor. Nunca, nunca hagan trampa. Para evitar plagiar, tú escribe de quién tomaste la idea, o de dónde tomaste la imagen, o de dónde tomaste la información. Lo importante es que muestres de dónde se encuentra esa información para que los demás podamos ir a buscar. Ocupa un formato para citar, como este, que a mí me gusta mucho. O este también. Este también me gusta porque es sencillo. Este es muy popular. Se vale que lo ocupes. Es más, te lo van a pedir. En la universidad te lo van a pedir. Pero no es el único. Ya tú estás conociendo otros. De manera que con toda honestidad tú aprendas lo más valioso y así tú te conviertas en una persona valiosa. Vamos a hacer un resumen, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo y entonces voy a pausar ahorita la sesión y quienes quieran conocer el resumen y lo que viene, que ya es muy breve, por favor les pido que se vuelvan a conectar. Porque esta pregunta de Leonardo nos ayuda mucho. Al escribir explicando la realidad, podemos profundizarla. Y va a haber momentos donde pareciera que la realidad ya no nos da para mucho y que la agotamos en una explicación muy breve. Bueno, pues cuando lleguemos a ese punto, quiere decir que tenemos que investigar sobre el mismo tema o sobre el mismo autor, sobre los mismos contenidos, podemos obtener otras fuentes. Y con esas otras fuentes, tener más información y conocer mejor la realidad. Por favor, te pido, Leonardo, que me digas si respondí a tu pregunta.
Bueno, mientras está, vamos a ver. Muy bien. Qué bueno, Leonardo. Tú nos respondes por escrito que sí quedó respondida la pregunta. Muy bien. Bueno, pues ahora le voy a pedir a 3 voluntarios que yo voy a designar que me ayuden a leer. Bueno, pero primero que sean voluntarios completamente libres. Levante la mano quien quiera leer, por favor. No se preocupen, no soy productor musical. Si tienen una voz bellísima, no los haré famosos. Entonces no les dé miedo mostrar su voz. Pero vamos a ver. Juan Carlos ya participó. ¿Estará Joana? Prepárate, Joana, porque te pediré que abras tu micrófono. Pero después de Denia. Adelante, Denia, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok. Dice Denia que hay una instrucción en su compu que dice que no puede acceder. ¿Cómo puedes activarlo? Mira, yo conozco poco, pero sé 2 maneras. Una es que uno le pica al micrófono y entonces debe de dejarse de ver el círculo rojo. A ver, intenta picándole al micrófono. O bien, si estás en una... Ok. Si estás en un teclado, se le puede poner también la barra de espacio y entonces ya se activa el micrófono. Mientras lo intenta Denia, quisiera preguntarle a Melissa, porque ella nos escribe que no se escucha. Melissa, ¿no se escucha lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a ver. Denia, mientras sigues intentando, a ver si se puede activar el audio. Ok, ya nos dices que tendrías que salirte para configurar. Ok, entonces quizá en la siguiente ocasión podamos escuchar tu melodiosa voz leyendo y va a ser muy bueno. Y entonces ahorita les pido por favor a Joana que abra su micrófono y nos ayude a leer.
Y si además de Joana, alguien más quiere levantar la mano. Muy bien. Gracias, Leonardo. Por favor, abre tu micrófono. Mencionamos sugerencias metodológicas para enfatizar lo que es importante del modo de trabajo. Indicamos detalles para cumplir con el foro, las actividades. Recordamos la ventaja de hacer un trabajo propio usando los formatos para citar. Atendimos a lo esencial para poder resumir. Muchas gracias, Leonardo. Allí mismo se alcanzan a ver las ideas esenciales. Este es un resumen de lo que hicimos hoy. Pero, ¿quién se anima a leer? Y mientras alguien lo lee en voz alta, les pido por favor que lo lean cada quien personalmente y lo comparen con lo que acaba de leer Leonardo. Joana, por favor. El modo de trabajo es la precisión, la claridad y la libertad creativa. El método se ve en el foro y las actividades. Hacer un trabajo propio citando es lo bueno. Oye, Joana, antes de que cierres tu micrófono, ¿tú dirías que en esta síntesis está lo mismo que en el resumen? No. Vamos a comparar. Voy a poner una leída muy baja, personalmente, síntesis. O hay resumen. Afortunadamente, esta presentación, bueno, pues se queda grabada y ustedes van a poder comparar una y otra vez lo que se dice en el resumen y lo que se dice en la síntesis. Y entonces podrán ver que, por lo menos en mi intención, no, lo estoy diciendo mal, podrán ver que en la síntesis y en el resumen se dicen las mismas ideas. Si yo no fui muy claro, eso es algo que ustedes también van a poder captar. Porque podrán decir, hay profesores que aquí hay palabras que no iban, pero la idea pues sí se entiende que ahí está. Muy bien. Ahora sí, Denia, vamos a ver si puedes abrir tu micrófono. Semana 2. Síntesis. Semana 2. Sesión es aprender para bien de... Micrófono, por alguna agradezco la sesión de hoy. Quisiera como la que está escrita allí. Nuestro método es aprender con precisión y claridad y producir con creatividad libre para bien de todos. En esta sinopsis está contenido desde el principio hasta el final. Y así ustedes pueden ver que la diferencia de estos tres textos nos permite apreciar de todas maneras la idea esencial de lo que hemos trabajado. En este caso fue la sesión síncrona. Y ustedes en las actividades trabajarán las lecturas que se proponen. Siempre con la intención de que sean de veras mejores. También. Durante toda la semana les trae este momento y su participación. La semana sus comunicaciones por cual de las instrucciones. Y
abracen fuerte en reconocimiento. Hoy todos se vayan a dormir contentos. Próximo lunes. Que pasen buena noche. Buenas noches, profesor. Gracias por su apoyo. Gracias a ti, Leonardo, por tu excelente participación. Sigue con ese ánimo, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miranda. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Denia. Buenas noches, Joana. Aunque no sé si haya grupo de WhatsApp. Comunícate con tus compañeros por correo. Y Miranda, buenas noches.